Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. La producción artística de David Alfaro Siqueiros es un universo complejo, interesante e intenso. A él y a su obra nos acercamos. Ya comenzamos. Para Siqueiros, convertir la pintura en un lenguaje era indispensable y por eso hizo uso del lenguaje de medios de comunicación masiva. Usaba pintura automotriz, utilizó cemento en lugar de arena, utilizó elementos que pertenecían a otros medios y los adaptó y aplicó en la pintura. José de Jesús, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, decía que había nacido en Chihuahua, pero la verdad es que nació en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1896. Murió en su casa, al lado de la Tallera de Cuernavaca, Morelos, el 6 de enero de 1974. Hijo de un reconocido abogado de Guanajuato, Cipriano Palomino Alfaro, hombre extremadamente católico, uno de los científicos afrancesados del Porfiriato. Fue nieto de Antonio Alfaro Sierra, coronel chinaco que luchó contra los franceses en el ejército de Benito Juárez. Siqueiros escribió: lo apodaban Siete Filos a causa de su mal humor. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Siqueiros vivió por largos periodos con su abuelo Antonio en Irapuato, Guanajuato. Así conoció la realidad ruda, anticlerical, guadalupana del campo. La madre de Pepe Alfaro se llamó Teresa Siqueiros Feldman, un apellido judío rumano por vía materna. Los Siqueiros eran una familia liberal de Chihuahua. Teresa murió a los 21 años de edad. Su hijo Pepe tenía tan solo 2 años. Cipriano y Teresa tuvieron 3 hijos, a quienes llamaron ni más ni menos que Jesús, María y José. De acuerdo a su primer biógrafa, Anita Brenner, Siqueiros era inocentemente bonito, con piel blanca de bebé, una exagerada boca en forma de arco de Cupido, cabello oscuro, sedoso, con unos rizos arcaicos e infantiles, y unos ojos verdes profundamente bordeados y limpios, heredados posiblemente de una abuela judía rumana. Su primer maestro en la Academia de San Carlos fue Eduardo Solares Gutiérrez, quien lo introdujo a las normas del arte de la Academia, a los modelos clásicos de belleza y al arte del paisaje. Sobre todo, le transmitió las posibilidades emotivas de lo exótico que los artistas románticos habían hallado en los países tropicales. El pintor Gerardo Murillo, más conocido como el Dr. Atl, organizó a un grupo de estudiantes de la Academia de San Carlos alrededor de una sociedad nombrada el Centro Artístico. Según José Clemente Orozco, su objetivo era conseguir del gobierno muros en los edificios públicos para pintar. En los festejos del centenario de la independencia, la gran exposición de pintura mexicana había tenido lugar en septiembre de 1910. Empezamos a hacer preparativos para realizar pintura mural en noviembre siguiente. Entre 1925 y 1929, Siqueiros se dedicó de tiempo completo a organizar sindicatos de mineros en Jalisco como militante del Partido Comunista.
Si el arte es tan poco necesario que el pintor no puede sostenerse con su trabajo como lo hace un plomero, yo personalmente me siento inútil en esa profesión. En 1928 se fue con su esposa Gachita Amador a visitar la Unión Soviética. Allá fue recibido como delegado sindical y no como pintor. Gachita participó con valentía y constancia en todas las grandes y muchas veces sangrientas luchas sindicales que se desarrollaron en nuestro país. Tanto en los mítines como en las persecuciones de que éramos objeto, se la podía ver siempre en primera fila. Fue no solo mi esposa, sino también la más estrecha compañera en todo el periodo en que actué como dirigente sindical. Considero que el suyo fue un ejemplo muy puro de leal camarada de un revolucionario. Un año después, Siqueiros viajó a Uruguay, representando al Partido Comunista Mexicano en la clandestinidad. Participó en Montevideo en la fundación de la Confederación Sindical Latinoamericana. Ahí conoció a su gran amor de la juventud, a Blanca Luz Brum. Una bella viuda de 24 años que tenía un hijo de 5. Blanca Luz era escritora y poeta. Déjalo todo, vente conmigo, le propuso Siqueiros. Y así, el artista regresó a México acompañado de esta bella joven y de su hijito Eduardo Parra. Las consecuencias no tardaron en llegar. Ese año, Siqueiros fue expulsado del Partido Comunista Mexicano, acusado por los camaradas de falta de disciplina y por llevar una objetable vida amorosa. El 1 de mayo de 1930, la policía anticomunista del gobierno arresta a Siqueiros. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Y lo acusa de los crímenes de rebelión, motín, sedición y hasta por intentar asesinar al presidente mexicano Pascual Ortiz Rubio. Después de 7 dolorosos meses en la cárcel y por haber sido un soldado revolucionario y un artista valioso, por una fianza de 3,000 pesos, el gobierno lo dejó ir de Lecumberri y lo mandó a pasar una temporada en prisión domiciliaria. Entre noviembre de 1930 y febrero de 1932, el pueblo colonial de Taxco, en el estado de Guerrero, fue elegido para su arresto domiciliario. Durante su estancia en Taxco, floreció su personal estilo monumental. Yo soy de un pueblito chiquito y bonito que se llama Taxco el Colonial. Siqueiros se dedicó de lleno a pintar durante esos tiempos privilegiados por la compañía de su amor Blanca Luz. De amor va bien al fondo de tus lindos ojos. Blanca Luz había encontrado consuelo escribiéndole cartas de amor a la cárcel. En una de ellas le jura: te adoraré siempre, mi rey, que tienes la nariz igual a las reinas mayas. ¿Te acuerdas? Las vimos en el viejo Museo de Yucatán cuando veníamos de la América del Sur. Con la ayuda de William Spratling, un arquitecto americano que decidió vivir en Taxco, David y Blanca Luz adaptaron como su casa un convento colonial abandonado. En Taxco, David y Blanca Luz eran visitados por celebridades internacionales, tales como el cineasta soviético Sergei Eisenstein, quien estaba convencido de que el cine es la síntesis de todas las artes. Eisenstein escribió: Siqueiros es la maravillosa síntesis entre la concepción superior de las masas y la representación de estas percibida individualmente.
Siqueiros inspiró con sus murales diversas imágenes cinematográficas de este cineasta, especialmente el panel de su mural Entierro del Obrero, en el que en realidad representa la muerte del general Felipe Carrillo Puerto, querido amigo suyo, asesinado por simpatizantes de Adolfo de la Huerta. Carrillo Puerto fue gobernador de Yucatán y el primer gobernador socialista de México. Le llamaban el apóstol rojo de los mayas. Como un gesto simbólico de su dolor, Siqueiros enterró en la pared, a la altura del ataúd, una botella con el nombre de Felipe Carrillo Puerto en su interior. Entre los otros de los invitados de Taxco estuvieron el compositor George Gershwin, la escritora Catherine Ann Porter y el periodista de Los Ángeles Arthur Millier. El pintor norteamericano Phil Dyke y la señora Nelbert Chinard, quien era una promotora artística, dueña de un instituto de arte moderno en Los Ángeles, fascinados por las pinturas de Siqueiros que vieron en Taxco, invitaron a David a dar un curso de muralismo en el Instituto Chinard. Otro gran amigo de Siqueiros y Blancaluz durante los días de Taxco fue el escritor norteamericano Hart Crane, sobre quien Blancaluz escribió: Hart Crane había nacido poeta, amaba México. Siempre posaba con una botella de tequila en la mano, leyendo los cantos de Walt Whitman. Siqueiros se identificaba con las ideas sobre arte de Hart Crane, quien decía: condiciones nuevas de vida generan nuevas formas de articulación espiritual. De manera paralela, Siqueiros pensaba: condiciones sociales nuevas generan medios de expresión visual correspondientes. Con un órgano de iglesia, aún el barroco danzón se escucha como canto sagrado. Siqueiros en Taxco trabajó la perspectiva monumental, componiendo espacios geométricos reducidos, a partir de la manera en que en el Renacimiento el artista Masaccio exploró la perspectiva y Leonardo la representación del volumen. En cuanto al color, el maestro Siqueiros limita su paleta a ocres y óxidos y explora un espacio oscuro. En cada uno de estos cuadros pone a prueba su habilidad para escorzar. Su proceso se condensa en una nueva figuración construida a partir de la yuxtaposición entre las concepciones de la tradición europea y la tradición mexicana. Madre Proletaria es uno de los cuadros extraordinarios de la época. Representa una escultura tomada del mundo prehispánico que dialoga con la composición de la Gioconda de Leonardo da Vinci y que integra las más diversas enseñanzas de pintores como Masaccio, Picasso y Carrà. Composiciones que había estudiado a fondo durante su estancia en Europa. Para Siqueiros, el gran reto era revolucionar la forma. Experimentaba sobre cómo mezclar la forma renacentista con la forma de la escultura precolombina, para lo cual aplicaba un método constructivo modernista. Con estas exploraciones formales, logró apropiar una forma de representación mestiza innovadora, hecha de nuevos equilibrios y de nuevos ritmos. La escala se convirtió en el elemento central de sus composiciones.
En una de las pinturas realizadas por él durante su encarcelamiento en Lecumberri, La visita al preso, es notorio que el artista está pensando en términos de la composición renacentista. Si nos concentramos en la forma del sombrero del prisionero, que es el autorretrato de Siqueiros, dándole a esa forma circular un sentido visual central dentro de la composición, podemos traer a colación lo que Paolo Uccello y Piero della Francesca exploraban en sus famosos masochios florentinos. Ahí analizaban plásticamente el volumen del círculo. En realidad, desafiaban los límites bidimensionales del muro pintado, convirtiéndolo en una ventana tridimensional. En el retrato de Zapata, Siqueiros lleva sus exploraciones sobre el círculo aún más allá. El gran sombrero de charro produce una sensación concéntrica. En la prisión de Lecumberri, Siqueiros sufrió el horror de su pequeña celda de 2 por 3 metros. ¿Cuántas veces fantaseó formas en que su imaginación pudiese cambiar la sensación de ese encierro? Se preguntaba a sí mismo si acaso la pintura podría rebasar la ventana renacentista y cambiar el sentido de un espacio arquitectónico completo. Siqueiros en Tasco pintaba nuevas maneras de ampliar y profundizar el sentido del espacio pictórico. Siqueiros pintó también otro cuadro fundamental, Accidente en la mina, en el cual integra los logros de volumen y escala monumentales, iniciados en el entierro del obrero, la exploración del dinamismo futurista, inspirado en obras como El ferrocarril de Gino Severini. Accidente en la mina marca el punto de partida hacia el estilo cinético de Siqueiros, por el cual es más conocido. Para fines de 1931, Anita Brenner, la periodista mexicana norteamericana, curó una exposición en la Galería del Casino Español, en el centro de la ciudad, con las más de 60 obras que Siqueiros había pintado en Tasco. Anita consideraba que el trabajo de Siqueiros estaba en peligro. Sabemos que México y el mundo entero tienen aquí a un gran pintor, uno de los más grandes. Pero sabemos también que la grandeza de su arte surge precisamente de su espíritu rebelde y de su probidad intelectual y estética. Y dado el momento histórico en que vivimos, en el que el arte es objeto de lujo, cuya venta depende de caprichos mimados, un pintor fuerte, que es también intelectual de violento relieve, no tolera las humillaciones a que su profesión industrialmente anormal forzosamente lo expone, y se aleja de la pintura o sufre. Hart Crane, el amigo querido de los días de Tasco, escribió para el catálogo de la exposición un texto sobre las pinturas de Siqueiros. Con un vigor y un refinamiento paralelos, David Alfaro Siqueiros ha aportado a la pintura moderna un coordinado contenido humano y un eje espiritual que por mucho tiempo habían estado ausentes de la pintura continental. Es probable que las preocupaciones abstractas de Picasso, Braque y otros le hayan enseñado considerablemente, pero es bastante cierto que contribuyeron poco a su visión esencial y su maestría. La pintura de Siqueiros tiene el freno y la elocuencia propias de toda gran pintura. Los profundos comentarios que emergen de las nada espectaculares Madonas, mineros, obreros y niños pensativos de Siqueiros son emanaciones reales, hondamente raciales.
incrustadas en roca viva desde el pasado de México y que proyectan sus sombras y el futuro. Jamás he tenido ocasión, ni en París ni en Nueva York, de presenciar una exposición individual tan vigorosa. Siqueiros escapó de su prisión domiciliaria en Taxco el 18 de febrero de 1932 para estar presente en la ceremonia de clausura de la exposición en el Casino Español. Al abandonar su prisión domiciliaria, Siqueiros se arriesgaba a que lo aprendieran y lo llevaran de nuevo a la cárcel. A pesar de ello, él necesitaba expresar su decepción ante los resultados de la revolución de 1910. Pensaba que el arte revolucionario también se había institucionalizado y que las exploraciones artísticas habían dado lugar a lo pintoresco, a lo típico. Los objetos artísticos de la mexicanidad se convirtieron en curiosidades. El mayor peligro para el movimiento del arte moderno mexicano se encuentra en la pintura llamada Mexican Curious, una manera de pintar que se manifiesta como una tendencia hacia lo típico, que es lo que al turista le interesa adquirir. Y detrás del arte típico mexicano se esconde una creación cultural vacía. Y lo folclórico en el campo del arte muy seguido enmascara el maltrato social. Detrás del México Light aparece una población ninguneada y sacrificada. El arte mexicano es la expresión de un impulso nacional que muestra al mundo sus propios descubrimientos locales. Es universal, no una mascarada. Soy partidario de que la pintura y la escultura sirvan al proletariado en su lucha revolucionaria. Al mismo tiempo, entendía que el arte tiene valor propio. Es una actividad fundamentalmente lúdica, liberadora e imprevisible. Por ello dijo y escribió de manera implícita que para él la teoría del arte puro es la suprema finalidad estética. Y que él luchaba por el advenimiento de una sociedad liberada de la injusticia y de la política, porque al hacerlo, lucho por el arte puro. Al final de la década, varios de los artistas nacionalistas dejaron México para irse a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades para el arte público. Muchos de ellos habían tenido problemas con el gobierno de Plutarco Elías Calles y con el del Maximato. José Clemente Orozco se fue de México en 1927. Siguió Diego Rivera, quien salió del país en compañía de su esposa, la pintora Frida Kahlo, hacia California en 1930. Irónicamente, Rivera pintó el paraíso del sueño americano en el edificio del San Francisco Stock Exchange, al tiempo de la gran caída de la bolsa de valores de Wall Street. Él estaba convencido de que el paraíso en la tierra podía construirse en los Estados Unidos del American Dream. Por el contrario, las obras que realizó José Clemente Orozco del otro lado del río Bravo muestran los trágicos e inútiles sacrificios de Prometeo y de Jesús en favor de la humanidad. En febrero de 1932, David y Blancaluz entendieron que ya no podían seguir confinados en Taxco. Sus vidas, como las de otros comunistas en México, corrían peligro bajo el régimen del Maximato. Como tantos migrantes mexicanos, decidieron buscar suerte en los Estados Unidos. David, Blancaluz y su hijo Eduardo llegaron a Los Ángeles, California, el 17 de abril de 1932.
A su llegada, Siqueiros le dijo a su buen amigo desde Tasco, el periodista Arthur Millier: el llamado Renacimiento mexicano inició su marcha hacia la revolución y fue a parar al oportunismo estética y políticamente más contrarrevolucionario. En Los Ángeles, Siqueiros pintó una crítica radical de Plutarco Elías Calles, el mismo revolucionario cuya campaña presidencial él había apoyado en 1924. La vida y obra de Siqueiros tiene matices bastante interesantes que nos brindan información respecto a la vida política, social y cultural mexicana del siglo XX. La obra de Siqueiros es una fusión entre la experimentación plástica y su compromiso político. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La semana próxima regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.